Queridos hermanos, escuchando esta palabra de Jesús en el Evangelio, uno llega a una conclusión importante. Dios es buen pagador. Nos dice Jesús en el Evangelio que si damos un vaso de agua, aunque solo sea eso, a un discípulo de Jesús por ser discípulo, recibirá recompensa. Si recibimos al profeta porque es profeta y nos habla en nombre de Dios, recibirá recompensa. El que a vosotros os recibe, a mí me recibe. Es decir, Dios, a través de múltiples mediaciones, llega hasta nosotros, nos cuida, nos conduce, nos transmite su palabra y su voluntad. Por eso, escuchando esta palabra del Evangelio este domingo, hemos de atender a las personas que en nombre de Jesucristo o en nombre de Dios nos sirven, nos traen la palabra, los sacramentos, la atención en la enfermedad o en el momento del dolor. ¿Cuántas personas, gracias a Dios, hay que se dedican en la Iglesia a hacer el bien? Desde aquellos pastores que predican la palabra, que administran los sacramentos, pasando por aquellas hermanas que están al pie o a la cabecera del enfermo, o aquellas otras que han ido lejos para atender a los pobres de la tierra en todas sus necesidades, en la cultura, en la alimentación muchas veces también, y por supuesto para anunciarles el Evangelio. Es decir, la inmensa obra que los discípulos de Jesucristo, que la comunidad cristiana realiza en la Iglesia, realiza en la sociedad y realiza a lo largo del tiempo, debe ser sostenida por los propios cristianos, porque es mucho lo que recibimos todos. Qué menos que aportemos algo para sostener esas obras de culto y de caridad, de beneficencia o de evangelización, esas múltiples obras de cáritas, obras de evangelización y anuncio de Cristo, esas obras del culto a Dios en los sacramentos que nos sirven a nosotros. No podemos ni debemos pensar que todo eso pues debe venirnos sin gratitud por nuestra parte. Seamos agradecidos a Dios porque todo lo que nos rodea, la misa del domingo, el sacramento del perdón, la caridad con los pobres, la atención en la catequesis a los niños, a los jóvenes y a los adultos, lleva tiempo de dedicación. Y todo eso hemos de agradecerle a Dios, que lo tengamos a mano, que lo tengamos cercano, y por ello hemos de contribuir. Hemos de, aunque sea solo un vaso de agua, aunque sea solo una pequeña ayuda, pero es una manera de agradecer la presencia de Dios entre nosotros de múltiples maneras. La Iglesia nos ofrece cauces en esta participación, en esta financiación también, porque se necesitan los bienes materiales para llevar adelante tantas obras de misericordia, de apostolado o de culto y sacramentos. La Iglesia tiende continuamente su mano para pedirnos nuestra colaboración. Tengamos en cuenta que Dios es buen pagador y todo aquello que hacemos en favor de la Iglesia, en favor de sus ministros,
en favor de sus pobres, en favor de tantas obras de todo tipo, tendrán su recompensa por parte de Dios. Así nos lo ha explicado la primera lectura, que el profeta Elías, que anunciaba de parte de Dios la soberanía y la grandeza de Dios, llamando a la adoración, a la contemplación del Dios único y verdadero, encontraba personas buenas en su camino. Aquella familia que le dice ella, la esposa al esposo, vamos a hacer una habitación para cuando pase que se quede aquí, porque Él viene en nombre de Dios. Su presencia nos trae la bendición de Dios. ¿Qué menos que nosotros pongamos al servicio del profeta una habitación de nuestra casa? Y así fue. Dios bendijo a aquella familia con descendencia que hasta entonces no habían tenido. La presencia de Dios en nuestra vida es siempre una presencia beneficiosa, pero por eso, porque es una presencia beneficiosa, hemos de ser agradecidos y hemos de contribuir con nuestro tiempo, con nuestra disponibilidad, también con nuestro dinero. Hemos de contribuir a sostener la Iglesia, sus necesidades, sus obras apostólicas, de culto o de caridad. Seamos generosos a lo largo de nuestra vida. El que a vosotros os recibe, a mí me recibe. Hacedlo así. Esta limosna, este diezmo que aparto de mi sueldo o de mi dinero y lo entrego para las obras de la Iglesia, para las obras de apostolado, de culto, obras materiales. Al entregarlo, recibiré de Dios el 100 por 1. Recibiré de Dios, que es buen pagador, esa paga a su tiempo. La segunda lectura nos ha hablado del bautismo, que nos hace hijos de Dios. Todo es gracia, todo nos viene gratuitamente, pero precisamente porque es gratuito, hemos de ser generosos, hemos de aportar generosamente, no esperar a la cuota, no esperar al precio, no esperar a la tasa, que es legítimo que la haya, sino que con generosidad. ¿No has recibido tú de Dios a estas alturas muchos bienes y beneficios? ¿Y cómo contribuyes, siendo miembro de la Iglesia, a sostener todas esas obras entre nosotros, o las obras misioneras, o las obras de caridad con los pobres, o las obras de culto en todas las iglesias del orbe católico? Se celebran la misa, los sacramentos, la catequesis, la caridad para con los pobres. Sé generoso, porque esa generosidad que tú tienes es como una respuesta a la gratuidad de Dios contigo. Y esa generosidad que tú tienes, Dios te lo pagará, que es buen pagador. Acudamos, por tanto, queridos hermanos, en el domingo a esta celebración de la Eucaristía, en donde una vez más Jesucristo se nos da gratuitamente su cuerpo, ya glorioso y resucitado, entregado por nosotros en la cruz, su sangre redentora que lava nuestros pecados y nos trae la paz. La palabra que hemos escuchado y su explicación, el estar reunidos en el nombre del Señor. Todo esto son dones de Dios. Colabora con tu tiempo, con tu dinero y con tu aportación, y Dios te lo pagará. En este primer domingo de julio, muchos de vosotros ya estáis de vacaciones y os deseo pues un buen descanso con la familia, desplazaros de un lugar a otro, paséis unos días felices y que os ayude a reponer fuerzas. No os olvidéis de Dios, como demostráis
al estar aquí en el domingo. Vamos a misa, que es domingo, aunque estemos de vacaciones y de viaje, pero la presencia de Dios en nuestra vida será siempre un punto beneficioso, también para las vacaciones. Hará que las vacaciones y el descanso físico, espiritual, psíquico, sea también un descanso con la presencia de Dios en vuestras vidas. En este primer domingo de julio, la Iglesia nos llama la atención sobre la responsabilidad en el tráfico, en la conducción, en el desplazarnos de un lugar a otro. Millones de desplazamientos, nos dicen los encargados de este tema, se producen en España en estos días, en estas semanas, en estos meses. Cuidado, responsabilidad. Cuando uno va por la carretera conduciendo, no va solo él, lleva a veces a su familia, pero además es responsable de los demás que van a su lado o que vienen enfrente. La responsabilidad en el tráfico lleva a este lema durante esta jornada: alabado sea, Señor, también por los medios con que contamos para trasladarnos, el avión, el tren, el automóvil o el autobús. Son medios de desplazamiento. Pues en cualquiera de los medios que usemos, seamos conscientes y usemos nuestra responsabilidad en la carretera o en los viajes, porque así podemos hacer más cómoda y feliz la vida de los demás. Felices vacaciones a todos. Dios es buen pagador. Contribuye, colabora, aporta. Es mucho lo que recibes. Es muchísimo lo que Dios te da. Sé generoso en corresponder con tu tiempo, con tus cualidades, con tu dinero, a sostener la obra de la Iglesia. Que así sea.